al ingeniero CIP Marcos Alegre Cham con la conferencia en Economía Circular, los plásticos y su implementación en el Perú, a quien de manera virtual se va a conectar a nuestra plataforma. ¿Están conectados, ingeniero Marcos? Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias. Le damos bienvenida. Unos fuertes aplausos, por favor. Gracias. Ingeniero Marcos, el escenario es suyo. Muchas gracias. Buenas noches y gracias al ingeniero Marco Ramírez y el equipo por dar este espacio para conversar sobre la economía circular y los avances en el plástico. No sé si me puedo apoyar con las diapositivas. ¿Alguien las puede pasar? Sí, gracias. Jessica las tenía, la última versión. Entonces vamos a conversar unos 20-25 minutos sobre el tema que está bastante vigente en el Perú y en realidad en América Latina y en el mundo, que es la economía circular y cómo los países están haciendo para transitar hacia estos modelos más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Como todos sabemos, o probablemente muchos de ustedes sepan, en Perú hay varias iniciativas paralelas vinculadas a la economía circular, como por ejemplo el 3 de agosto se lanzó la Coalición Nacional de Economía Circular, que es una plataforma multiactor con la participación de por lo menos 4 ministerios y de alto nivel, 4 ministros que estuvieron en ese evento, liderado por el Ministerio del Ambiente y también estuvo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, Produce, etc. Y 33 organizaciones, principalmente gremios empresariales, que firmaron esta coalición de economía circular. Sí, y esto ha generado esta es una plataforma que va a servir de cobertura para algunos proyectos o propuestas sectoriales que ya se están desarrollando. Por ejemplo, tenemos la hoja ruta de economía circular del sector industria manufacturera. Es inminente la aprobación, la promulgación de la hoja ruta de economía circular del sector agrario, que involucra a agricultura, el sector forestal y también el sector ganadero. Tenemos también en carpeta, ya listo a salir, la hoja ruta de economía circular del sector pesca y acuicultura. En fin, hay una intensa actividad público-privada sobre la economía circular en el país. Y bueno, mi colegio de ingenieros, nosotros los ingenieros no nos podemos quedar atrás y estos espacios sirven para discutir esos temas. Y lo quería enfocar al asunto del plástico porque es una preocupación global. El asunto del plástico es un problema mundial, como lo vamos a ver en un ratito. No sé si la diapositiva se puede visualizar. Sí, la que tengo a la mano. Disculpe que la tecnología a veces se pone un poco rebelde. Y hablando del plástico, como también ustedes sabrán, tenemos la ley de plástico que se aprobó en diciembre del año 2018, y esa ley regula, ¿no? Ok, a ver si podemos verlo. Disculpen a la audiencia que yo tenía previsto y no podía estar presente como había ofrecido al capítulo de Ingeniería Ambiental, pero he tenido un imprevisto que me impide estar allá en el colegio como hubiera querido. Pero vamos a ver si con la tecnología resolvemos de alguna manera este asunto. Muy bien, entonces está bajando ahí. Hola, a ver. ¿Ustedes la ven? Pero yo no la veo. Muy bien, gracias. Estamos ahí. Entonces, en general, muchos de los temas ambientales empiezan por nosotros, ¿no? Nuestros hábitos de consumo inciden en la generación de residuos, tienen alguna connotación ambiental. Y a fines de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en la época post-Segunda Guerra Mundial, los ingenieros, los científicos, la industria,
descubre que pueden producir el plástico en cantidades industriales y a un precio accesible. Y esto genera este estilo de vida, pues, de lo descartable, que aparecía en ese momento como la solución a todos los problemas de la humanidad, porque el plástico reemplaza la madera, el plástico reemplaza el vidrio, incluso el plástico reemplaza el metal, y se veía esto como la panacea de la solución a los problemas de escasez de recursos naturales de la post-Segunda Guerra Mundial. Pero esto está trayendo consecuencias inimaginables, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Y una consecuencia de este consumo desmedido tiene que ver con la tendencia. La tendencia, y los que hablamos de economía circular, de alguna manera tenemos que remar contra la corriente, porque la tendencia, como nos muestra ese gráfico del Banco Mundial, es que la generación per cápita de residuos sólidos aumente, ¿no? De 0.99, casi 1 kilogramo por persona por día, aumenta a 1.3, a 1 kilo 300 gramos por persona por día, un 30% al año 2050, lo cual trae un doble desafío a las autoridades, ¿no? Resolver las brechas históricas que tenemos en el sector de los residuos, para atender esa creciente demanda, producto del crecimiento poblacional, pero también del crecimiento de la generación por persona por día de residuos sólidos. ¿Y por qué aumenta la generación per cápita? Por los cambios en los patrones de consumo. Cada día somos más consumistas, hay que decirlo, y eso tiene una profunda incidencia en la generación de los residuos sólidos. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo hay una relación entre economía y generación de residuos, ¿sí? Y obviamente queremos hablar de economía circular, no de cualquier tipo de economía. Y a la izquierda se ve cómo hay una relación, una correlación directa entre el PBI de los países y la generación per cápita de residuos sólidos. Más PBI, más riqueza, más residuos se produce. Y también ocurre la inversa. En la figura de la derecha podemos ver que a mayor desempleo, mayor cantidad de recicladores, ¿no? Y en nuestro país y en muchos países de América Latina, recicladores informales, ¿no? En condiciones de trabajo ambientales, sociales y económicas que no podemos aceptar. Hay una relación directa entre economía y gestión y producción y gestión de los residuos sólidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya cómo el plástico, hablando ya del plástico, termina en los océanos. Si le damos un clic más, una más, vamos a ver que el 80% de los residuos provienen de fuentes terrestres, o sea, de las ciudades, y se depositan y terminan de alguna manera en el océano, en el mar, ¿sí? Y el componente principal de este residuo que va a parar al océano es el plástico. Uno más, por favor. Y acá hay un dato alarmante, y es un dato de PNUMA, que nos dice que en el año 2050 habrán más plásticos que peces en peso, ¿sí? En el año 2050 más plásticos que peces en peso en el océano. O sea, esto es una cifra realmente de mucha preocupación, porque ¿qué ocurre? No todos sabemos que el plástico demora en biodegradarse o en degradarse 200 o 300 años. Eso nos indica que todo el plástico que se ha producido desde la década del 50 todavía está circulando en algún lugar del ambiente. Y si no lo manejamos adecuadamente, termina en los océanos, ¿no? En la siguiente, un clic más, por favor. Y los océanos producen el 50% del oxígeno, abastecen al 60% de la economía de la biosfera y es fuente de proteína de 1.000 millones de personas. Entonces, paradójicamente, estamos contaminando una fuente importante de desarrollo económico, de fuente de ingreso, de alimentación y también, obviamente, de soporte ambiental de la calidad del planeta en su conjunto. En la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Y el drama es que la gran mayoría de plástico, el 40% de los productos plásticos se desechan en 30 días, o sea, la vida útil es cortísima y prácticamente la mitad del plástico que se produce en el planeta se descarta en un mes, ¿sí? Eso es un drama porque ese plástico en muchos casos tiene un uso superfluo, tiene un uso evitable y ese es el tipo de plástico que queremos, el tipo de uso de plástico que queremos combatir.
Vamos a la siguiente. Y vamos a hablar de los microplásticos ahora, ¿no? Hay dos grandes tipos de microplásticos. Un microplástico, que es el plástico primario, que es el que se genera de manera deliberada, de manera intencional. Hay una serie de productos de consumo masivo que tienen ya incorporados microplásticos. Por ejemplo, la industria cosmética es muy popular en usar microplásticos. Todas estas propiedades abrasivas de las cremas, de las pastas dentales, son por los microplásticos. Y también están los microplásticos secundarios que se producen por la fragmentación de los residuos, de los materiales de plástico, por ejemplo, claramente el residuo sólido, que se fragmenta por la acción ambiental, por la erosión, por acción de una serie de factores físico-químicos, y se empieza a fragmentar y generar estas micropartículas que le llamamos microplásticos y nanoplásticos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los nanoplásticos. Y dale una más, por favor. Los nanoplásticos son partículas muy pequeñas, ¿sí? De una micra o menos. Una micra o menos. Los microplásticos de 5 milímetros o menos, o sea, de medio centímetro para abajo, se considera un microplástico. De medio centímetro para arriba, un plástico común y corriente. Y los microplásticos de una micra. En la siguiente diapositiva vamos a ver y tener una idea de la escala del tamaño de lo que estamos hablando. A la mano derecha tenemos un cabello humano, un grano de arena, un grano de sal, y los que trabajan o han estudiado o han investigado temas de contaminación atmosférica, por ejemplo, se usan dos parámetros muy populares, uno el PM10 y el PM2.5, PM10 micras y PM2.5 micras. Los nanoplásticos son de una micra. ¿Qué quiere decir con esto? Que los nanoplásticos son partículas totalmente inhalables que pueden penetrar a nuestro sistema respiratorio de manera directa, mucho más pequeñas que un PM2.5, que se usa como un indicador de calidad atmosférica, sobre todo de calidad de las partículas que podemos respirar y alojarse en nuestro sistema respiratorio. Entonces estamos hablando de partículas muy, muy pequeñas cuando nos referimos a los nanoplásticos. Vamos a la siguiente. Y el drama es este, ¿no? Que los nanoplásticos pueden ingresar al cuerpo humano por las tres vías principales. Podemos ingerirlos, ¿no? Al tomar agua, al alimentarnos con presencia de micro o nanoplásticos. Pueden ingresar por inhalación, ¿no? Sobre todo los nanoplásticos, que son partículas de un micra. Y también pueden ingresar, aunque no parezca, aunque recién algunos se enteren, a nuestro organismo a través de la absorción cutánea por la piel, ¿sí? Entonces, estas tres vías de exposición son en las cuales el plástico, el microplástico y sobre todo el nanoplástico pueden penetrar y vulnerar nuestro organismo y causar una serie de riesgos de salud. Y digo riesgos porque todavía hay mucha controversia o investigación, mucha polémica sobre cuáles son los efectos reales de los micro y nanoplásticos en la salud humana. En la siguiente vamos a ver cuál es la fuente principal de los microplásticos, y aquí a la mano derecha dice que el mal manejo del residuo es fuente del 82% de los microplásticos, ¿sí? También hay otras fuentes como lodos de aguas residuales, las propias del polvo de los microplásticos, etcétera, pero el principal que saca la mano derecha con 82% son los plásticos mal manejados, que son fuentes de micro y nanoplásticos. En la siguiente, por favor. Vemos aquí dos cuestiones. A la izquierda, que el plástico está presente en la composición de los residuos sólidos de estratos socioeconómicos bajos, ¿no? Porque hay una relación entre la característica del residuo y el poder adquisitivo de la familia, de la persona. A mayor riqueza, más generación de residuos y también la calidad difiere. A la izquierda vemos que el 7% del residuo sólido de un estrato socioeconómico bajo es plástico, y a la derecha el 18% de un estrato socioeconómico alto es plástico, ¿no? Entonces, el porcentaje de plástico en los residuos es del 7 al 18, 25%, o sea, como buenos ingenieros sacamos el promedio y podemos decir que entre el 12.5%
de los residuos urbanos son residuos plásticos. O sea, un kilo de cada 10 kilos es plástico en nuestras ciudades. En la siguiente vamos a ver, por favor, en la siguiente, cómo aún, ¿no? Y no quiero alarmar, pero esto es materia de investigación, de la ingeniería ambiental, de la ingeniería sanitaria, de la ingeniería en general, incluso hidráulica, aún el plástico puesto en un relleno sanitario está sometido a tensiones, a efectos, a condiciones severas, ¿sí? A incrementos de temperatura, a cambios de pH, en contacto con lixiviados, con los líquidos que se desprenden de los residuos sólidos, y esta situación de tensión, esta condición de estrés al plástico hace que el plástico se fragmente en micro y nanoplásticos y pueda salir de relleno sanitario ya no por las geomembranas, sino por los drenes de lixiviados, finalmente penetrar o atravesar las plantas de tratamiento de agua residual de lixiviados y terminar en los cuerpos de agua, que a su vez terminan en los océanos. Entonces, los micro y nanoplásticos incluso son difíciles de detener, aunque coloquemos el residuo plástico en un relleno sanitario. Acá hay mucho que investigar cuál es el potencial o la capacidad de nuestras plantas de tratamiento de agua residual o de nuestras plantas de tratamiento de agua potable para poder retener estas partículas como los microplásticos y nanoplásticos. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí, estos son estudios que realizamos en el año 2019, en el 2020 con data del año 2019. Es un gran balance de masa de cuánto plástico se importa, cuánto plástico se exporta, plástico que se usa, que queda en el stock, o sea, que queda en los productos de plástico, como un balde, como una silla, como un vaso de plástico, y cuánto plástico va al relleno sanitario, va a botaderos y se recicla, en su gran mayoría de manera informal. Y encontramos que el 49%, como saca la mano derecha, se pierde en el ambiente. O sea, la mitad del plástico lo perdemos, porque el hecho de que el plástico vaya a un relleno sanitario como a un botadero, evidentemente es perderlo, porque la idea de la economía circular es poder recuperar estos productos como el plástico. En la siguiente. Y acá vamos a hablar un poquito sobre la economía circular del plástico. Esta es la estrategia de la Unión Europea de cómo manejar el plástico con enfoque de ciclo de vida, ¿sí? Y si le damos un clic, vamos a ver en primer lugar cómo se puede eliminar el uso innecesario del plástico. Por ejemplo, ahora que está de moda estas bandejitas de plásticos biodegradables, ecoamigables, etcétera, empieza a haber un uso desmedido. Nuevamente nos estamos olvidando un poco de las bolsas, por ejemplo, que empezaron a prohibirse con la ley del plástico. Otra vez hemos bajado la guardia con el COVID-19, tuvimos un bache ahí, pero hay que eliminar el uso innecesario del plástico, el uso, como les decía, superfluo del plástico. La segunda medida, si damos un clic, es reducir la cantidad de plástico. Por ejemplo, es cada vez más frecuente encontrar dispensadores. Este es un dispensador de productos al granel. Uno va con su envase, con su tupper o con su envase reciclable, y donde puede comprar a granel frijol, menestra, fideo, arroz, etcétera, y pagar al peso, ¿no? En tiendas, incluso en máquinas ya dispensadoras en algunos países que proveen o venden productos a granel, ¿no? Evitando el costoso, además, empaque, y el empaque, pues, que muchas veces es plástico y causa todos los problemas que ya conocemos. La siguiente es reducir el uso del plástico en la industria, tiene mucho que ver con el ecodiseño, por ejemplo, ¿no? Las botellas, rediseñarlas o reducir el plástico en los productos de consumo masivo. En realidad, Perú, como no es un país altamente industrializado, podemos hacer no mucho acá, porque no fabricamos cosas, no fabricamos carros, no fabricamos en general aparatos eléctricos y electrónicos, pero una estrategia también es reducir. La otra que vemos en la siguiente, si le dan un clic, es sustituir, ¿no? Y esto ya sí es muy popular acá en nuestro país, en nuestras ciudades, reemplazar bolsas por bolsas ecoamigables, por ejemplo.
En la siguiente, rediseñar, y eso ya tiene que ver más con el corazón de la economía circular, cambiar el diseño de los productos, cambiar la composición, el espesor del plástico, usar materiales alternativos, usar plásticos degradables, ¿no? Con toda la controversia que todavía hay en que si realmente existen los famosos plásticos biodegradables o no, nuevamente hay mucho espacio acá para los ingenieros de investigar, mucho campo para incluso desarrollar negocios, oportunidades de negocios, proponiendo alternativas al plástico en sus diferentes usos. La otra opción que plantea la Unión Europea, para eso hay números y estadísticas y una serie de medidas específicas, es reciclar el plástico. Esto ya es también cada día más frecuente. Encontramos contenedores de plástico, etcétera, y yo creo que en buena hora que nos vamos acostumbrando a disponer adecuadamente o a segregar los envases, por lo menos las botellas de plástico, en el punto de generación. Y vamos a la siguiente, ¿no? Que tiene que ver con el reciclaje químico, ¿no? Que es la gran, digamos, el gran nuevo paradigma tecnológico, ¿no? Del reciclaje físico, del reciclaje tradicional, pasar al reciclaje químico, atacar la despolimerización del plástico, producir sustitutos o producir sucedáneos de hidrocarburos, etcétera. Es tecnología avanzada, hay poca experiencia en América Latina sobre el reciclaje químico, pero por lo visto es también una opción muy prometedora, de avanzada, ¿no? Y que ofrece ser una solución interesante para los grandes volúmenes de plástico que se producen. Pero tenemos que navegar por todo este circuito, ¿no? De la economía circular, desde reducir los volúmenes de plástico hasta reciclar, ¿no? Como habrán escuchado, el reciclaje forma parte de la economía circular, pero es la opción, digamos, menos preferida, ¿no? La primera opción es reducir, la segunda reutilizar, la tercera o cuarta es reciclar, ¿sí? Un poco ustedes conocen las 3 R, siguiendo la lógica de las 3 R, aunque ahora hay 4 R, 7 R, 9 R, hay un montón de R, pero digamos que la última R, la última opción es el reciclaje. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos la ley 30884, la ley de plástico, que se aprobó en noviembre del año 2018. Esta ley, vamos a la siguiente, ya es bastante conocida esta ley. Quiero comentar de los avances de la implementación de esta ley. Es un trabajo que estamos haciendo ahora bajo un contrato con el Banco Mundial, evaluando los avances y cómo podemos mejorar la implementación de la ley. Y la ley pues tiene una serie de prohibiciones, prohíbe el uso de bolsas de un solo uso, valga la redundancia, sorbetes o cañitas, tecnopor, pero también tiene excepciones, ¿no? Porque la ley no va en contra del uso en general del plástico, sino del uso, como decía, innecesario, del uso que se puede evitar. Hay excepciones por cuestiones de salud, por cuestiones sanitarias, incluso por cuestiones de inocuidad de alimentos, en los cuales el plástico todavía no tiene sustituto. Vamos a la siguiente. La implementación de la ley pasa por abrir un registro de fabricantes, importadores y distribuidores en el Regiplas, donde todos estos actores de la cadena de valor del plástico tienen que registrarse. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se llama Regiplas. Y este es si le damos un clic más, ¿no? Este es un registro que, si le damos un clic más, vamos a ver el registro. Exacto, ¿no? Es un registro donde el fabricante coloca los volúmenes de plástico que fabrica, los polímeros que ha usado en el año, pero también si ha fabricado o ha importado o ha comprado o comercializa plástico, por ejemplo, biodegradable, tiene que colocar ahí la certificación que acredite que ese plástico de verdad es biodegradable y no nos están dando gato por liebre, como dice, Es porque a partir de la ley de plástico, y esto no solo ha pasado en Perú, sino en varios países, aparecen pues, ¿no? Bolsas ecoamigables, bolsas biodegradables, bolsas eco-friendly, etcétera, etcétera, o productos amigables con el ambiente, pero muchas veces no lo son, o todavía hay mucho debate, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor.
Y acá, bueno, vemos más pantallas del registro, ¿sí? Como les decía acá, el fabricante o el comercializador tiene que añadir el sustento de biodegradabilidad en este RegiPlus, que es una herramienta potente. Vamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, no se está usando mucho, ¿no? La ley prevé el desarrollo de esta plataforma. Sin embargo, la industria no lo está usando, no están completando la información como es debido. Diría yo también por la alta informalidad que tenemos en nuestro aparato productivo. No solo esto pasa en el sector plástico, sino también en la actividad económica en general. Que se ha implementado en la ley, ¿no? El cobro por la entrega de bolsas, como todos lo vivimos en los grandes supermercados sobre todo. En las siguientes normas técnicas, ya INACAL, PRODUCE, INAM han empezado a desarrollar normas. Se ha creado una comisión técnica multisectorial para evaluar los resultados de la ley, que también ha hecho un trabajo importante con las diferentes autoridades que tienen competencias distintas en implementar la ley, ¿no? Desde INACAL, que tiene que chequear los sellos, las etiquetas, la información que se da al consumidor, etcétera. Cada autoridad tiene una competencia. Existe, ahí abajo vemos el registro de fabricantes. Y por último, el uso del plástico PET reciclado en menos de un 15% en las botellas, como ha sido la meta mínima planteada en la ley del plástico. En la siguiente, por favor. Pendientes, ¿no? Tenemos todavía la elaboración de reglamentos técnicos, nos faltan algunos, ¿no? Sobre todo para sorbetes, envases descartables, vajillas de base polimérica y botellas PET, ¿no? Regular más a nivel de norma técnica ya. Provisiones en micro y pequeñas empresas, siempre es difícil por los centenares de miles de micro y pequeñas empresas que tenemos, controlar siempre es difícil, tenemos un desafío. Fortalecer el RegiPlus y fortalecer también la capacidad de fiscalización de organismos como PDVSA, PRODUCE y Inexcopi, que tienen competencias para fiscalizar cada uno desde su propia perspectiva institucional, pero que todavía hay poca visibilidad y poca, diría yo, evidencia de cómo ellos están fiscalizando sus actividades de plástico. Vamos a ver en la siguiente, y con eso creo que voy terminando, ¿no? La proyección, acá tenemos un dato bastante interesante, los invito a revisar este primer borrador, ¿no? Como algunos sabrán, se está firmando, se está negociando en el mundo, ¿no? Un acuerdo global del plástico, así como existe la COP de cambio climático, el convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, así como existe el convenio de Estocolmo, el convenio de Rotterdam. Se está negociando entre los países del mundo un acuerdo vinculante sobre el plástico, y debe ser una buena noticia para nosotros como peruanos. El embajador Mesa Cuadra es el que preside estas mesas de negociación. La última fue en París y va a haber una siguiente, donde los países se están poniendo de acuerdo sobre tres escenarios, ¿no? El escenario ideal, el escenario moderado y el escenario, digamos, conservador, para regular el uso del plástico a nivel planetario, ¿no? Porque, como hemos visto, el plástico empieza a ser un tema de preocupación mundial. Tenemos este borrador cero, ¿no? Es del instrumento legalmente vinculante en contaminación por plástico, incluyendo el mar, así se llama. Eso lo pueden googlear y lo van a encontrar. La institución que lo lidera es UNEP, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y esto tiene va a tener un profundo efecto en las políticas de los países, en las regulaciones de los países, porque al ser vinculante, el país que lo firme va a tener que necesariamente colocarlo en su normativa y en sus políticas de gestión de residuos, y en el caso particular del plástico. Vamos a la siguiente. A pesar de todo esto, bueno, quería invitarlos bueno, eso es un congreso que estamos haciendo, que se llama Hacia Ciudades Cero Residuos, o sea, cero plástico también, en Mérida, y vamos con eso termino, con eso termino para dar paso a las preguntas. Creo que ahí termina, si no me equivoco. O en la siguiente, sí, que no tenía la anterior tenía una foto muy dramática del plástico, que justo hace un par de semanas
pude tomar cerca al botadero de Pisco. Ya hemos visto muchas fotos dramáticas de la basura y del plástico. Lo dejo con esta presentación, con mucho gusto. Si el equipo del capítulo de Ingeniería Ambiental desea compartirla, la puede compartir para que ustedes la vean con calma. Nuevamente, gracias al capítulo de Ingeniería Ambiental, al ingeniero Ramírez y su equipo por la oportunidad de poder conversar sobre este tema. Y disculpen nuevamente de no poder estar presente como era mi deseo. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, con mucho gusto para responderle. Gracias, ingeniero Marco. Otro aplauso, por favor. Sí, tenemos dos preguntas para poder hacerla bastante ágil, ya que estamos cortos de tiempo. Ingeniero Marcos. La primera, ¿por qué la normativa que prohíbe el uso del plástico de un solo uso no se viene cumpliendo a cabalidad? Porque aún se viene generando, produciendo y comercializando plásticos de un solo uso. ¿Y qué estrategia se debe realizar para dejar de ver tantos residuos en nuestras calles? Sí, entendí por qué la ley no se está cumpliendo. Bueno, por muchas razones, ¿no? Una es por la debilidad de la fiscalización y la segunda porque hubo como le llamo un bache con el coronavirus y hizo que todos nos olvidemos este impulso inicial que tuvo la ley, sobre todo empezando en el año 2019 que se implementó la prohibición de entregar de manera gratuita las bolsas. Eso tuvo un efecto de shock en el consumidor muy fuerte. Rápidamente se disminuyó en un 30% el uso de bolsas. Pero después vino el coronavirus que fue muy dramático, terrible para nuestras ciudades, familias, economía, etcétera, y eso generó tuvo una incidencia obviamente en la ley de plástico. Creo que hay todavía que seguir trabajando en el tema de educación, mucho, es un tema básicamente educativo, y también de alternativas, ¿no? Acá hay un desafío para los ingenieros, para los investigadores, de qué hacer, ¿no? Con productos alternativos al plástico, en cuanto a envases, materiales, ¿no? Ingeniería de materiales, que se está desarrollando en muchos lugares y creo que no nos podemos quedar atrás en eso. Muchas gracias, ingeniero Marco. Y finalmente, la última pregunta, las demás las pasaremos al final del seminario. ¿Por qué en Lima existen pocos rellenos sanitarios? ¿Cuál es la razón principal por la que se pueden crear más rellenos sanitarios? ¿Y el Ministerio del Ambiente aplica la economía circular? Escucho un poco entrecortada la pregunta, pero entiendo que la pregunta es sobre rellenos sanitarios. ¿Por qué hay pocos rellenos sanitarios? Creo que es porque los alcaldes, o sea, las municipalidades son responsables de asegurar la limpieza de las ciudades, ¿no? Con colaboración de los ciudadanos, de la población, etcétera. Pero el responsable legal y político, y para eso pagamos los arbitrios, es la municipalidad. Y las autoridades priorizan pues las fases de recolección, pero no, como ya el relleno sanitario queda fuera de la vista de la ciudadanía, no se prioriza. Hay problemas ciertamente con ubicar, ¿no?, rellenos sanitarios, problemas de disponibilidad de tierra, de saneamiento físico legal, problemas de ubicación, ¿no? Les decía, hace 10 días estaba en el botadero de Pisco, la ubicación cercana al aeropuerto de Pisco, por ejemplo, por todo el tema de riesgo aviar, ¿no?, de los gallinazos y la zona de aproximación de los aviones. Entonces hay una situación compleja de disponibilidad de lugares también para ubicar los rellenos sanitarios. Por eso en la Unión Europea por lo menos ya hay plazos perentorios para eliminar, ¿no?, los rellenos sanitarios. Empiezan a desalentarse la implementación de rellenos sanitarios, empieza a eliminarse los rellenos sanitarios para obligar a las autoridades, a las municipalidades, a los gobiernos a buscar alternativas a los rellenos sanitarios. Y porque para muchos el relleno sanitario no es una solución óptima, no es como, y a pesar de que estamos en un ambiente de ingeniería, ¿no?, valga la redundancia ambiental, para muchos el relleno sanitario es como barrer la casa y poner la basura debajo de la alfombra. Es una solución no idónea, pero es mejor obviamente es mejor eso que poner la basura en un botadero a cielo abierto o en cualquier lugar.
Muchas gracias, ingeniero Marco, por su excelente ponencia y por su palabra. Un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero Marco. Muchas gracias. Muchas gracias.